Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestro programa Mujeres en Contexto, recordando que estamos en el mes de la mujer y les platicábamos ya desde la semana pasada que tuvimos a nuestra invitada especial, la próxima doctora Gaby López, y que el día de hoy nos acompaña una amiga muy especial. Ella es Fabiana Godínez, consultora especializada en transformación de liderazgo corporativo, experta en generar equipos globales y de alto rendimiento, impulsados por líderes con propósito. Tiene más de 16 años de experiencia creando estrategias de comunicación y desarrollo de habilidades de liderazgo, con más de 13,000 clientes y estudiantes de Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa y Asia. Es autora del entrenamiento mental en perseverancia, Mind Fitness, anfitriona de la sección de radio Entrena tu mente en los 40, coanfitriona del podcast Y Todas para Una y cofundadora del Impulso Mujer. Programa especializado en el desarrollo y acompañamiento de emprendedoras, máster en comunicación corporativa y certificada en coaching humanista y aprendizaje acelerado de adultos. Además, bueno, ella es súper atleta, le encanta practicar cycling, CrossFit y meditar. Pues bienvenida, Fabi, y bienvenida, doctora Mónica. Un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Hola, hola, mucho gusto, gracias por invitarme, gracias Gaby, gracias doctora Moni, feliz de estar aquí. Pues, ¿nos podrías platicar un poquito más, Fabi? Esta semana, bueno, como ustedes saben, el podcast está saliendo cada domingo, pero Fabi en la semana se va a presentar en Silao, va a tener una presentación con respecto a su trabajo. Ella se dedica al desarrollo de liderazgos de las mujeres dentro de las empresas y también practica mucho el tema del coaching, ¿no? Entonces, pues nos gustaría conocerte un poquito más, Fabi. Platícanos acerca de tu trabajo, acerca del el famoso techo de cristal, de qué manera lo construyes, lo vas derribando dentro de las empresas y cómo fue que tú empezaste a trabajar en este ámbito. Claro que sí, muchas gracias Gaby por la introducción y bueno, pues vamos platicando de qué es el techo de cristal y un poquito de mi background, de dónde vengo y por qué me dedico a esto. Uno de mis propósitos es ver cada vez a más mujeres en puestos de liderazgo, en las empresas, en la política, en donde se pueda ver a más mujeres en puestos de liderazgo, porque tengo la firme convicción, además de que los números lo demuestran, pero mi convicción de corazón, de propósito, es que tendremos un mundo mejor si tenemos a más mujeres liderando. Un mundo más unido, un mundo más amoroso, empresas que tienen incluso números en donde las empresas aumentan hasta 15% su retorno de inversión cuando tienen mujeres liderando, etcétera. Entonces, ese es mi propósito. ¿Por qué me dedico a esto? Eso es, ¿de dónde vengo? Bueno, pues yo arranqué hace algunos años. Después de crear el entrenamiento Mind Fitness, que es el entrenamiento mental en perseverancia, empecé a probarlo con diferentes líderes en diferentes ámbitos, diferentes industrias, y me empecé a dar cuenta que en donde más impacto tenía ese entrenamiento era en mujeres, mujeres desarrollándose como líderes. Entonces, yo estaba ya trabajando en tecnología, ayudando a los líderes de empresas de tecnología, sobre todo desarrolladores de software, a que crecieran en sus habilidades de liderazgo y al mismo tiempo súper enfocada a este propósito que les digo, más mujeres en puestos de liderazgo, tanto en la industria de la tecnología como en otros ámbitos. Entonces, y me doy cuenta que va teniendo impacto esta metodología que creé, pero bueno, ya después me empecé a preparar con otras para poder ayudar más y mejor, acompañar más y mejor a las mujeres. Y pues sí, por eso yo les proponía a Gaby y a la doctora Moni que habláramos del techo de cristal, porque ahorita que estamos en marzo, mes de la mujer, pues estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿no? Hablamos de repente de la salud de la mujer, prevención de la violencia, feminicidios, y de este lado yo hablo de la vida de la mujer en el mundo corporativo y también en su vida financiera, ¿no? De cómo le impacta la brecha de género y todo. Entonces, bueno, me voy quedando hasta aquí para que ustedes puedan decirme por dónde arrancamos.
A mí me gustaría preguntar, eso un poco lo digo porque pues Gaby sabe cómo soy y yo le tengo muchas preguntas al coaching en muchos sentidos, entonces esto me parece como un ejercicio de reflexión importante. A mí me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo son esas mujeres a las que tú te diriges? Es decir, lo digo un poco en este contexto, ¿no? Gente que no conoce de coaching y que le tiene como mucha distancia como yo, nos hacemos la pregunta de, y Gaby me va a corregir porque además ella está haciendo una investigación muy profunda en mujeres ingenieras, ¿no? Es decir, ¿cómo son esas mujeres? ¿A qué me refiero? Las buscamos como individuos que consigan, consoliden una autonomía e independencia financiera y a partir de ahí se construya una idea de liderazgo o cómo son esos sujetos y me gustaría en dos sentidos, ¿no? Antes de conocerte a ti, ¿no? Cuando te contratan y te dicen, oye, te queremos aquí para ciertos objetivos, ¿quiénes y cómo son esas mujeres? Y luego, después de que tú ya interviniste, como eso sea, ¿no? ¿Cómo son esas mujeres después? Y eso mucho lo pregunto por lo que tú nos platicas, ¿no? Hay como una intención de liderazgo. Entonces, a mí me gustaría como esos dos puntos y también entender, pues sobre todo porque lo que queremos es dialogar con un público muy extenso, ¿no? Entender qué entiende alguien que está especializada en coaching, que es una mujer líder, ¿no? Eso es como algo que te pregunto, no como examen, sino un poco como alguien que no entiende nada de ese mundo, ¿no? ¿Quiénes son esas mujeres antes de ti? ¿Cómo las ves tú? ¿Qué mujeres quedan después de ti? ¿Y cuál es esta noción de liderazgo que hay en este proyecto que tú has desarrollado? Esas serían como mis dudas de alguien que no conoce. Va que va. Pues vamos empezando. Primero, quiero dejar muy claro que el coaching como tal es una herramienta de aprendizaje. No es, porque de repente creo que se ha malentendido qué es el coaching y ya cualquiera se llama coach, ¿no? Ya estamos hablando de que cualquiera dice, yo soy coach, y ya con eso, y no hay realmente una metodología, un estudio, una certificación detrás, pero yo a lo que me dedico, yo me dedico a programas de desarrollo de habilidades de liderazgo como consultora, ¿no? Yo soy consultora, y como consultora yo tengo varios sombreros que me puedo poner. Uno es como generadora de programas, que ahí tal cual soy la manager de los programas y yo puedo traer a diferentes facilitadores. Otro sombrero es como facilitadora del tema, ¿no? Que es tal cual facilitar un workshop, una clase, una conferencia. Otro de los sombreros que me puedo poner es bueno, facilitadora, speaker o conferencista. Otro es program manager. Y otra es como coach. Y ahí es donde aplicamos la herramienta del coaching, que es una herramienta con la que basada en preguntas, nosotros hacemos que la persona llegue a su propio conocimiento. Eso es el coaching. Y otra herramienta, por ejemplo, es la mentoría, ¿no? Entonces existen muchas herramientas. Por eso yo no me llamo coach, así de, soy la coach Fabiana Godínez, porque entonces me quedaría nada más a una sola actividad. Y son muchas. El chiste para mí, el propósito es acompañarlas a desarrollar habilidades, independientemente de la herramienta que usen. Eso primero lo quería dejar claro, ¿no? De que es por ahí, es una de las herramientas, muchas. Ahora, segundo, las mujeres, ¿cómo cuando empiezo a trabajar con ellas y cómo son después? Normalmente son mujeres que están con el hambre de crecer, son mujeres que a lo mejor ya son líderes de equipo en alguna empresa y quieren crecer a niveles más altos, a puestos más altos. O a veces son mujeres que trabajan como contribuyendo individualmente a la organización y quieren crecer como líderes de equipo. Entonces, cuando yo llego y una mujer me contrata o una empresa me contrata para desarrollar las habilidades de liderazgo de sus mujeres, primero hacemos un diagnóstico para ver cuáles son las áreas en donde se requiere trabajar más. Normalmente lo que yo he encontrado en estos análisis es que la mujer normalmente hay un tema en el que tiene que trabajar más, que es el síndrome del impostor, que está relacionado con la confianza en sí misma. Entonces, de ahí, a partir de ahí, cuando nosotros trabajamos el síndrome del impostor, ¿qué es síndrome del impostor? Así se le ha llamado a esta experiencia que todos y todas vivimos, pero las mujeres los vivimos en mayor
cantidad o más seguido lo experimentamos, que es cuando cuando constantemente estás devaluando tus logros, tus capacidades, tu experiencia, y eso te impide avanzar hacia dónde vas. Entonces, síndrome del impostor, ese es una de los temas que trabajamos. También vemos que normalmente una mujer requiere trabajar mucho en tener claro su propósito. ¿Yo qué quiero hacer en el mundo profesional? Independientemente de si quiero ser madre o no, ¿cuál es mi propósito en el mundo profesional? Yo, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo avanzando? ¿Cómo me veo en 10 años, en 5 años? Propósito, objetivos. También nos damos cuenta que normalmente requieren trabajar mucha marca personal. Esta marca personal va relacionada a que sepas qué tipo de valor y soluciones puedes traer a la mesa y que tengas todas las herramientas para traerlas a la mesa y para hablar con quien tienes que hablar, para ponerte ahí, levantar la mano cuando lo tienes que levantar, o sea, que te conozcas a ti como producto profesional, ¿no? O sea, yo qué soy, qué doy, qué resuelvo. Y habilidades de comunicación. Comunicarme, ser clara en lo que digo. Entonces, arrancamos, analizamos qué es lo que más se puede trabajar o más qué es lo que se requiere trabajar y luego ya nos vamos por un programa en donde a veces se utiliza o no se utiliza el coaching. El coaching, les digo, es una herramienta, pero algunas veces es un programa y es un programa de desarrollo de habilidades y vamos poniéndolas a prueba, ¿no? Cada habilidad. Después de los programas, bueno, también se me estaba olvidando otro tema que trabajamos mucho. Trabajamos mucho la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. ¿Qué tipo de mentalidad debo tener yo? ¿Cuáles son los pensamientos que yo genero? ¿Cómo generarlos? ¿Cómo estar constantemente generando pensamientos que me impulsen a tomar acciones que yo requiero tomar? ¿Cómo se relacionan con las emociones? Y esas emociones, ¿cómo generan cierto tipo de hábitos? También trabajamos mucho con eso, con el mindset, con la mentalidad. Y bueno, después de un programa, las mujeres normalmente, más bien, lo primerito, no después, lo primero que empezamos a ver en las mujeres, uno de los efectos, y digo empezamos porque muchas veces no lo hago yo sola, yo lo hago también con un equipo que genero para cada programa, empiezan a tener dirección y claridad de hacia dónde van. Cuando nosotros tenemos dirección, porque pareciera que sabemos lo que queremos, pero muchas veces está lleno de muchos objetivos que a lo mejor alguien más nos los dijo, que los traemos aprendidos, son culturales. Cuando yo ya logro quitar toda esa maraña y sé a dónde quiero ir, mis acciones empiezan a tener más impacto. Ese es el primer efecto que empezamos a ver, ¿no? El primer beneficio del programa y lo empezamos a ver. Después empezamos a ver más seguridad en sí mismas, más seguridad al vender, al poner precios a sus productos, si es que son emprendedoras, más seguridad al crear equipos. Y después empezamos a ver cómo generan esos resultados en sus equipos, cuando ellas ya tienen equipos o están generando. Finalmente salen y podemos ver resultados de cómo duplicaron ventas cuando son emprendedoras o multiplicaron ventas, cómo llegaron a ese rol que querían generar o cómo lograron una cultura organizacional en su equipo y con otros y en el área donde ellas están que las favorece, que se sienten bien, se sienten felices, llegan a puestos más altos, o sea, generamos satisfacción, bueno, ellas generan su satisfacción a través del programa. Vemos muchísimos cambios, pero sobre todo, esto es a lo que nosotras vemos y a lo que queremos llegar, que es que esta mujer se sienta segura de quién es y de las decisiones que tiene que tomar para llegar al punto donde quiere estar. Yo quiero aprovechar, Gaby, antes prometo solo hacer una preguntilla. Bueno, no una pregunta, me parece que en realidad son como eso que Gaby prometió que yo sabía, que no sé si sepa, ¿no? Y lo digo un poco en este sentido de dialogar, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, esto que tú nos platicas, a mí me pone a pensar cosas, ¿no? O sea, un poco lo digo desde este lado completamente extraño, ¿no? Lo digo en este sentido. A mí me gustaría saber más o menos la edad de las mujeres, ¿no? Voy a explicar un poco por qué la edad de las mujeres y la expectativa de las mujeres, ¿no? Porque a mí me llama poderosamente la atención esto de
hay que quitar las marañas que traen. Entonces, a mí eso es algo que me enciende los focos rojos, porque un poco lo que a mí me llama poderosamente la atención es probablemente los hombres, y eso no lo sé porque no lo soy, ¿no? Pero de acuerdo con mujeres como Simone de Beauvoir y Marcela Lagarde y Rita Segato, ¿no? Feministas, ellas son feministas expertas, tenemos contextos de historia distintos. Es decir, los hombres son hunters, ¿no? Cazadores, etcétera. Entonces aparentemente no hay una disociación entre su mundo social y su mundo laboral. Es un proceso de virilidad, ¿no? Es decir, yo no sé si me voy a casar o no, pero sé que eso no me corresponde a mí, entonces yo entro a cualquier compañía y mis objetivos están claros. ¿Por qué? Porque me parece que socialmente las estructuras contribuyen a una claridad en términos de objetivos, de dónde empiezo y a dónde quiero llegar, porque culturalmente, por lo menos en México y en muchas partes de América Latina, esa es la cuestión, ¿no? Y luego tenemos mujeres que no somos formadas así, ¿no? O sea, eso yo lo destaco, no porque no es que yo no quiera ser líder, es que el peso de mis estructuras antes, ahora cada vez menos, y eso yo lo celebro. Antes la expectativa de la mujer era clarísima, es decir, estudia poco, cásate pronto, reprodúcete rápido, insértate en la sociedad, y estaba esta expectativa de grandes hombres traen atrás grandes mujeres con todos los prejuicios que eso significa, ¿no? Entonces, eso lo digo un poco para aderezar el problema de cómo se construyen las subjetividades en la empresa, ¿no? Porque es como decir, si yo quiero mujer líder, las líderes no se hacen no porque no nazcan, porque la cultura les impide nacer líderes, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir, y no porque lea las cartas del tarot, que para ti el camino que emprendes no es sencillo. Es decir, yo me imagino en una de estas grandes empresas del patriarcado, ¿no? Tú ya tienes una trayectoria impresionante y entonces tu currículum puede luchar contra el de otros, de otros coachings, ¿no? Yo diría incluso que estás por encima de ellos, pero me queda claro que para que tu CV llegue a un corporativo canadiense o norteamericano es porque ya hiciste 20 veces o 100 veces más que un hombre. Entonces, eso un poco lo quiero decir porque en este sentido de cómo pensar a las mujeres en el siglo XXI, ¿no? Entonces, porque efectivamente, ¿no? Tú dices marañas, pero yo diría, bueno, es que es la cultura, ¿no? O sea, insisto, las mujeres no es que no nazcan líderes, es que la cultura mexicana les impide ser líderes, ¿no? Eso me parece que es importante. Y luego la otra cosa de la que tú hablas, y un poco lo que trato de hacer es rescatarlo en términos de una lectura profunda, ¿no? Pareciera que el camino que está hecho para los hombres, es decir, que es un hombre exitoso aquel que llega a ser un líder en donde sea, como sea. Nadie va a cuestionar cómo llegue, sino que ya llegó. En el caso de las mujeres no es así, porque una mujer líder implica, aunque nunca se lo digan, una mujer líder tuvo que luchar en contra o camuflajearse con las estructuras del patriarcado, ¿no? Es decir, o abrió una brecha completamente y eso es un pendiente que yo tengo tanto contigo como, por ejemplo, cuando empezó el fútbol femenil en la Liga Mexicana, ¿no? Que se decía que jueguen como hombres y alguien empezó a decir, tienen que jugar como mujeres si es que quieren jugar porque somos mujeres, ¿no? Entonces, esta parte a mí me llama poderosamente la atención y que escuché con mucho interés porque pareciera que el camino de las mujeres es como decir, hay que hacer un focus de lo que quieres. Y yo diría, eso es muy difícil de conseguir porque las mujeres, aunque sabemos lo que queremos, sabemos, e incluso sin saberlo, que hay demasiado contra lo que hay que luchar, incluso en un escenario de una empresa, ¿no? En teoría, las empresas, el techo, como el camino está en el mismo plano, ¿no? Porque cubre los mismos requisitos, pero sabemos que incluso la manera en que las mujeres son leídas en una cultura organizacional nunca las coloca en un término de equidad. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se da ese switch, ¿no? Ese switch, porque además, yo se lo decía a Gaby con su investigación, parece que es un switch donde eres líder porque ganas autonomía económica, porque ganas presencia social, porque ganas solvencia, porque vas a Canadá, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Latinoamérica, y eso suena fantástico y yo aquí es como para regresarte la pregunta porque como ves trato de aprender y ser proactiva, propositiva, aunque yo no soy así, pero me parece que nuestras escuchantes, o sea, tienen que tener más visiones que mi negatividad, ¿no?
pero un poco ahí negatividad existencial, por cierto, no de la profesión. Pero ahí yo te regreso una pregunta que es vital y que yo creo que incluso Gaby tiene muchos elementos más que yo, ¿no? A la edad de Gaby y probablemente a la tuya, está padre ser, bueno, aunque Gaby es más compleja, ¿no? No sé en tu caso personal, pero hay una expectativa de cómo una mujer se hace un lugar en la sociedad, ¿no? Es decir, a la edad de Gaby o entre, no sé, los 18 y probablemente los 30, 35, aunque afortunadamente eso va modificándose, está bien que las mujeres sean como las que tú planteas, ¿no? Es decir, haciendo mundo, rompiendo paradigmas, yo pondría entre comillas, corchetes, paréntesis, hasta qué punto es romper estructura social. Suena fantástico y a mí me gusta ver a las mujeres triunfando, ¿no? Pero luego yo pregunto, y por eso es mi cuestión con la edad, ¿qué pasa con las mujeres de mi edad una vez que están ultra consolidadas? Yo no, bendito sea Dios, porque no escogí ese camino del éxito, ¿no? Que están ultra consolidadas, que son absolutamente autosuficientes, que trabajan en transnacionales, incluso sin coaching, cuando la pregunta es, ¿y tú como mujer qué eres? Es una pregunta fuerte. O sea, como mujer que eres, me refiero a cuando se bajan del coche, entran a la mansión, van a los viajes, y entonces la pregunta es, ¿y tu marido dónde está? ¿Y tus hijos dónde están? Y si no los tienen, entonces son mujeres varonilizadas o mujeres que no llegan a ser mujeres. O sea, es un poco, lo digo porque a mí me interesa cómo es esa cuáles son las camadas de mujeres con las que tú más trabajas y qué pasa cuando hay mujeres que son las diosas de su empresa y yo conozco casos, ¿no? Diosas de verdad, es decir, nadie les puede hacer sombra y seguro, yo espero que tú conozcas muchas y de repente la maternidad toca la puerta y la demanda es, ¿dónde quedó mi líder supercapacitada? Porque te invertí mucho dinero, ¿no? Yo tengo una historia de una mujer de ese tipo, absolutamente dominadora de su campo, que cuando decidió ser madre, siendo la dueña de su campo, se tuvo que retirar. ¿Por qué? Por una frase que es lapidaria. La estructura social le gusta a mujeres emprendedoras consolidadas, pero les demanda ser madres y cuando llegan a ser madres, las que deciden serlo, no hay condiciones para regresar. Es como la parte amarga porque lo que me interesa es desdoblar ese coaching, ¿no? Es decir, cuando, yo sé que las mujeres que tú tienes son de carne y hueso, ¿no? De carne y hueso y además este es un programa en el Bajío, ¿no? Donde la carne y el hueso va pegada a las estructuras y a los condicionamientos. Entonces, a mí me interesa sobremanera esa experiencia, ¿no? Y ya me callo, porque si no, yo no sé si cumplo lo que Gaby prometió conmigo, No, eres pero buenísima, me Moni, la verdad interesa es eso, que ¿no? No, me encanta. Gaby, ¿querías decir algo antes sí, de...? sí. Antes de pasarte la voz para que nos puedas platicar un poquito más, Fabi, porque tú eres muy buena en esto y Moni sabe que yo de alguna forma ya, pues es un tema que vengo trabajando, ¿no? El desarrollo de las mujeres en espacios de trabajo que normalmente habían sido considerados como masculinos. Y a mí me gustaría, porque estamos en un proyecto, en un momento de desaprendizaje, ¿no? También cuando queremos aprender algo, también hay que desaprender. Y me gustaría preguntarte acerca de qué consta este Mind Fitness, o sea, de qué trata esta metodología. Y por otra parte, me gustaría poder entender, qué entiendes tú por el techo de cristal, ¿no? Y a partir de eso, ¿de qué estamos entendiendo por el techo de cristal? Como lo decía Moni, con respecto al desarrollo de los espacios de las mujeres en este tipo de ámbitos, y que es bien importante luego, y que es algo que nos cuesta trabajo tanto a Moni como a mí con respecto al coaching, porque al final de cuentas el peso de la estructura siempre cae, ¿no? Esas son cosas que tenemos bien presentes y de hecho en uno de los capítulos de mi investigación de tesis fue con respecto a de cómo a pesar del desarrollo de las mujeres en estos espacios, porque el tipo de mujeres con el que estaba trabajando no pasaba de los 40 años. Entonces, las expectativas de las mujeres después de esa edad era, ya no quiero continuar aquí, ¿no? O sea, mi ámbito, mi desarrollo profesional ya no se encuentra dentro de la empresa. Entonces, porque hay algo, ¿no? O sea, el entender el peso de la estructura siempre cae es, para los hombres siempre es buen momento, pero para las mujeres o nos adelantamos o se nos hizo tarde. Entonces yo estaba hablando con mujeres que ya
cercanas a los 40 años me decían, ya se me pasó la edad para ser mamá y quiero ser mamá, voy a adoptar. Entonces, platicarte un poquito acerca de eso y que poderte escuchar, pero también el poder entender acerca de qué es para ti. El síndrome del impostor se plantea desde la psicología y que ya lo he escuchado un poco, pero para mí el síndrome del impostor es pensar que yo misma me estoy negando a la construcción, pero lo que no estoy viendo es la construcción, la estructura ya establecida y negando que yo siempre voy a ser el causante de lo que ocurre, de mis males. Y pues bueno, también aquí tengo visita. Entonces, la verdad me gustaría poderte ceder el micrófono para poderte escuchar y conocer cuáles son las estrategias que utilizan estas mujeres con las que tú trabajas para que se sigan desarrollando en espacios que habían sido considerados para los hombres, espacios masculinos, porque entonces tenemos que hablar de una mujer, una superwoman, ¿no? Porque una tiene que cumplir en todos los espacios, tiene que cumplir en la casa, en el trabajo, pero además de ser bonita, tiene que tener tiempo para desarrollarse atléticamente, comer bien, verse bien. Entonces, pues entender un poquito acerca de qué estamos entendiendo por estas estructuras y pues seguirte aprendiendo, Fabi. Ay, qué padre. Muchas gracias, Gaby, doctora Moni, me encanta. Yo creo que no me voy a acordar de todas las preguntas que hicieron, pero voy a irlas respondiendo conforme me voy acordando. Primero, doctora Moni, de esta parte que hablamos de las marañas, ¿no? Las marañas. Si nos vamos ya a términos más específicos, marañas nos referimos a cuáles son las creencias que tengo de mí, sobre los roles que yo debería llenar, cuál es lo que se supone que yo debería querer contra lo que realmente quiero. Entonces, el ir quitando todas esas ideas que no son mías, llevarlas a través, y no soy yo la única, porque yo soy consultora, pero yo me traigo expertos de diferentes áreas, desde psicólogos, psiquiatras, otros coaches, expertos en herramientas para conexión contigo misma, o sea, de diferentes metodologías o diferentes profesiones. Entonces, estamos hablando, cuando yo hablaba de marañas, de eso. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿Quién soy yo? ¿Yo hacia dónde me quiero mover? Siempre me han dicho que tengo que ser mamá, ¿y qué tal si no quiero? ¿O qué tal si sí quiero y quiero hacer las dos? ¿No? Entonces, ¿yo qué sí quiero? Totalmente, en general, así una respuesta que les puedo dar de todo esto que están hablando, sí, los programas que yo trabajo es para yo como mujer hacerme responsable de lo que yo puedo hacer respecto a lo que yo quiero. Por supuesto que entonces llegamos y nos topamos a todos estos bloqueos que acabas de mencionar, doctora, y también Gaby. Entonces, porque no puedo ir yo pensando que yo resolviendo lo mío, entonces se va a resolver todo afuera. Por supuesto que no, hay muchísimas cosas que hacer afuera, políticas gubernamentales, corporativas, desde la educación de niños, niñas, desde que estamos pequeños, etcétera. Entonces, edades con las que yo normalmente trabajo, ¿sí? Tal cual como tú lo describiste, doctora, es de entre los 29 y los 40, 45 años, que somos mujeres que estamos en esta edad en donde le estamos metiendo a todo lo que hacia donde nos queremos mover, ¿no? Son mujeres que tienen la energía todavía, así como muchísimas puertas abiertas. A esta mujer consolidada, como tú la comentabas, normalmente esa mujer consolidada nos la traemos como mentora de los programas, para que comparta su experiencia de cómo le ha hecho ella, cuáles son los atajos, qué es lo que no ha hecho, cuáles son los errores, todo. Ahora, definitivamente, como ustedes bien dicen, por eso también estoy aquí conversando con ustedes y también haciendo alianzas con otros grupos de mujeres que se dedican a impulsarlo desde otro lugar. Llegamos y luego nos topamos con la estructura y todo esto que no podemos romper por nosotras mismas, que necesitamos generar alianzas y de todos los géneros, no nada más las mujeres, ¿no? Necesitamos generar alianzas con todos y todas. Y entonces es ahí donde nos topamos con todas estas situaciones de las percepciones que se tienen de la mujer líder, lo que la mujer debería hacer y no debería hacer, cuáles son las características de líder, que normalmente son características masculinizadas, que tienen que ver con energía masculina, no femenina, el salario, la brecha salarial, ¿no? De cómo la mujer, aunque resuelve lo mismo que sus colegas hombres, sigue ganando entre un 13 y un 27% menos que los hombres. Eso es aquí en México.
nos topamos a todo eso. ¿Y qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es por lo menos lo que yo hago con todas las alianzas que yo tengo desde aquí? Seguir generando este ruido, seguir generando, invitarnos a cuestionarnos. Viene el 8 de marzo, todo lo que estamos haciendo para seguir visibilizando. Pero eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Ahorita, en conjunto con lo que la mujer trabaja dentro de sí misma, de lo que está haciendo. Yo personalmente, o sea, yo en mi camino profesional, y luego al irme encontrando con mujeres, llegué también a toparme con la pregunta de qué tanto no estoy avanzando yo por las decisiones que estoy dejando de tomar. O sea, qué tanto también yo no estoy tomando responsabilidad de lo que a mí me toca. Por ejemplo, y me voy a un ejemplo súper simple, ¿no? Una vez, hace 7 años, 7, 8 años aproximadamente, yo entré a trabajar en una empresa de tecnología, y cuando yo entré y yo acepté el sueldo que me habían ofrecido y todo. Al poco tiempo me di cuenta que yo en ese momento ya tenía una maestría en comunicación, ya había trabajado como líder de equipos en otras empresas. Y al poco tiempo me doy cuenta de que yo entré junto con como 5 personas más, la mayoría eran hombres, y eran hombres que tenían 5 años menos que yo. Tenían 25, 26 años, yo tenía unos 30, y después me doy cuenta que esos hombres o esos chicos estaban ganando 30% más que yo, sin maestría, sin experiencia como líderes, nada. Entonces, claro que yo al principio me enojé por toda esta estructura, ¿no? Que ya sabemos que hay muchos prejuicios, estos bias que son, que vienen desde que abren un rol, ¿no? Desde el reclutamiento, en donde a una mujer se le ofrece menos desde el principio y luego viene la parte de mi responsabilidad. Cuando yo empecé a preguntar por qué ellos ganaban más que yo, por supuesto que al principio yo encontré explicaciones de, bueno, es que la persona que lo contrató también, esto, y claro que había. Pero a mí me cayó un 20 que no me había caído antes, que fue ellos, y eso me lo dijo la persona que los contrató. Fabiana, te tengo que decir que ellos negociaron y tú no. Tú nunca negociaste. Tú aceptaste lo primero que te dimos y nunca pediste más, nunca nos dijiste, oye, pero esto, yo tengo una maestría. No, nada, tú aceptaste. Fue de ahí que yo decidí empezarme a dedicar a qué es lo que la mujer necesita hacer desde donde ella está para crecer hacia donde tiene que crecer. Y al mismo tiempo, por supuesto, que eso ya es algo en donde yo hago alianzas, pero no es mi tema, es cómo vamos a seguir cambiando estos prejuicios, estas estructuras mentales y políticas y corporativas para que la mujer pueda avanzar más. Por ejemplo, ¿no? Ahora en el Día Internacional de la Mujer voy a dar en todo el mes yo voy a dar 5 charlas en diferentes empresas para hablar porque es cuando más oportunidad nos dan de hablar, ¿no? Que la gente pueda tomar el rol activo para ir cambiando esto y que sepan por qué, porque a todos y a todas nos conviene que la mujer avance. Pero bueno, este es mi rol. Yo desde acá lo que yo hago es que ellas trabajen en sí mismas y vayan avanzando y tomando las decisiones que quieren tomar. Y ya, no sé, díganme por favor si se me va alguna pregunta. Yo sí quiero decir cosas, porque un poco este ejemplo es justo el peso de las estructuras, ¿no? Porque es como decir, la estructura nunca va a asumir que el problema la tiene la estructura, ¿no? Es como, a ver, y eso es para quien nos escucha, ¿no? Porque finalmente ese es el neoliberalismo. Aunque me escuche como el señor presidente, ojalá me contrate, aunque no vamos a llegar muy lejos con mi mentalidad, ¿no? Porque es un poco como responsabilizar a sus sujetos de su inoperatividad en la perversión de la estructura, ¿no? Porque fíjate, eso es un poco, son las cosas por las cuales yo pregunto, ¿no? La vitalidad es muy clara en hombres y mujeres. Un hombre siempre es vital, una mujer ya no. Y tú lo decías, ¿no? Gente de mi rodada, o sea, de 40 y más, ya son másters, pero no pueden estar en el campo como tiburones mujeres porque ya se les ve casi como ancianas, ¿no? Al margen del poder que tengan y que tengan más carácter, porque eso me parece que es para quien nos escucha importante en muchos sentidos, ¿no? Luego la otra parte de las alianzas, pero yo ahí lo que pregunto es, y no te lo pregunto a ti, ¿no? Porque yo espero que te vaya muy bien y que sigas creciendo, pero yo lo que pregunto es eso, ¿no? ¿Por qué si las empresas saben
que con un ámbito de convivencia transversal la empresa crece más en un sentido de profunda estructura, ¿no? Porque es como decir, un poco como Islandia, ¿no? Una cosa es el rollo de todos ganamos igual, pero ya nos dijiste que no y nosotros lo vivimos también. Y otra cosa es llegar a Islandia donde la paridad es efectiva. Entonces uno ya se sienta con ganas de trabajar, pero este es México y es el Bajío. Entonces son como las propias trampas de la estructura, porque quien te contrató sabía que tú estabas más capacitada que todos, pero asumían no tus telarañas, sino tu condicionamiento de mujer puesta en estructuras sociales mexicanas. Y entonces ahí yo lo que digo es, eso es perversión de la estructura, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa mucho, ¿no? Porque es como decir, hay un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, ¿no? Y es exactamente eso, ¿no? A ti te forman en un espacio social donde tú tienes que asumir que el mundo es color de rosa y de caramelo, aunque no lo sea porque lo vives de otra manera. Y luego entras con los tiburones de las empresas y ellos saben perfectamente cómo se juega el juego y te ponen a jugar en una simetría de condiciones, porque incluso yo diría, casi por la edad, pues es obvio que tú tendrías que ganar más y porque quien son los headhunters saben perfectamente a quién están contratando, ¿no? Entonces es como decir, y eso yo creo que pues tú lo harás mejor que yo mil veces, pero es como decir, ¿cómo puedo hacer alianza con quien la alianza la tergiversa desde un principio, ¿no? Y eso lo digo un poco en términos de las transnacionales. ¿Por qué las transnacionales ricas están en Europa cuando parece que la condición de América Latina como un país de tercer mundo es lo que les permite la bonanza económica y de independencia, ¿no? Entonces, esas son cosas que a mí me quedan como pregunta, porque para mí la mujer es un sujeto en una relación con las estructuras y con otros sujetos, ¿no? Y entonces eso es a mí lo que me preocupa, porque es un poco como Gaby lo decía, y esto lo editará en la cápsula, por favor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy a punto de tener 2 doctorados y no tengo ni el 10% de salario de mis pares universitarios. Así te lo pongo. ¿Por qué? Porque el problema, y eso es algo que a mí me interesa mucho decirlo, el problema no es mi capacidad, sino dónde se pone a jugar mi capacidad. Y hay algo que en la cultura organizacional del México profundo, pesado y real juega, y es la cultura ancestral que permea, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué estás tú? No lo sé, pero me gusta que estés porque como sea hay otro juego para las mujeres, pero siempre me quedará como esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los hombres a ciegas pueden entrar a un juego del patriarcado sin tener la necesidad de preguntarse y o no si los están robando? ¿Y por qué una mujer que entra a una estructura de ese tipo tiene que asumir que su capacidad y su preparación es el instrumento para ser respetada cuando sabemos que no? Entonces, eso yo lo dejo votando, ¿no? Para pensar todas y sobre todo quienes nos escuchen, ¿no? Y hasta ahí, porque Gaby ya levantó la mano y es sano que Gaby intervenga porque si no, no me callo. No, Moni es buenísima y la verdad es que siempre terminamos aprendiendo un montón. A mí también, bueno, hace un momentito estaban mis hijos por aquí y creo que se van a escuchar en la cápsula, pero está bien que se escuchen porque hace días lo platicábamos Moni y yo, porque estoy segura que esto no le pasa a los hombres, ¿no? Los hombres no vienen e interrumpen mientras su mamá está trabajando o está intentando realizarse profesionalmente o como sujeto individual porque siempre tiene una extensión de ella. Y está bien que se escuche y que se haga visible porque es entender que las mujeres no somos sujetos individuales, sino que somos un componente complejo de diversos componentes, como el ser mamá, el quererte desarrollar, el trabajar, y que solo así los vamos visibilizando de alguna forma. Eh, para mí es un poquito interesante y que ya lo planteaba con respecto al trabajo de las mujeres en las ingenierías, el cómo tú puedes ser igual de buena que yo, siempre y cuando no seas mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre existe una condición de rescatar este sujeto masculino. Entonces, mientras tú no te desarrolles como mujer en su sexualidad, tú y yo podemos ser igual de buenos, ¿no? Poder un poquito entenderlo con respecto a eso, pero también con respecto a lo que decías, Fabi, ¿no? O sea, cuando entraste a la empresa y te decían, es que tú no lo negociaste, es que a las mujeres siempre nos falta algo, ¿no? O sea, no importa que tú tengas tantos doctorados como la doctora Mónica,
o no importa que tú te hayas desarrollado en tantas empresas, porque siempre nos va a hacer falta algo, porque si lo hace un hombre lo va a hacer mejor que nosotras. Entonces, con respecto a eso, creo que intenta hablar un poquito aquí el síndrome del impostor, que va más allá, que está más bien en la estructura patriarcalista, y que ya cuando lo ponemos en una estructura capitalista, patriarcalista, en la cual, pues si Fabiana lo logra, pues tú también lo puedes, tú también lo tienes que lograr, ¿no? Entonces vamos formando a ciertas mujeres y es algo que yo no, pues no comparto entonces de esto que intentamos hablar del empoderamiento femenino, porque ¿qué estamos entendiendo por empoderar, ¿no? Entonces, pasarle el poder a alguien más y que es un poquito más complejo cuando ya lo vemos aquí. Entonces, pues ya me gustaría platicarte y que nos sigas platicando aquí un poquito más, Fabi. Y yo solo antes de darle la palabra a Fabiana, para aprovechar, ¿no? O sea, es increíble cómo, por ejemplo, yo voy al gimnasio y ya no puedo ir si llevo a mi hija. O sea, mi hija se queda sentada en un sillón sin moverse, sin ir a las máquinas. Pero como ya la vieron, obviamente otras mujeres se animaron y ya había otra niña. Entonces la reacción del gimnasio no es vamos a ser incluyentes, es ya no traigas a tu hija porque violas el reglamento. Entonces, eso es como decir, si alguien cree que las mujeres, incluso en cosas tan elementales de la vida cotidiana, que respetamos además el mandato del patriarcado de ser madres, cómo el propio patriarcado te saca de contexto, ¿no? En un ejercicio tan sencillo que pudo haber significado más mujeres para el gimnasio, mujeres madres, porque solo tenían el derecho de sentar a sus hijas en un sillón lejos del gimnasio, un ejercicio tan elemental, ahora es ni ellas ni tú, porque violan el reglamento, ¿no? Entonces, un poco esto, porque también yo quisiera ser pacífica y proactiva y así, pero en realidad esto pues descuadraría la vida de las mujeres que por 20 millones de situaciones tenemos hijos, ¿no? Mónica también estaba aquí parada para que le revisara su tarea, ¿no? No puedo porque estoy trabajando, pero un poco esa es como la vida real de las mujeres, ¿no? Y yo sé que del otro lado está aquellas que deciden no ser madres, siempre es la mujer mocha, ¿no? La mujer corta, la mujer que no pudo, ¿no? Al margen de cómo se vivan las mujeres, que me parece que el éxito sería que no les importara lo que dijeran y que le dijeran a la estructura, yo no quise ser madre, ¿no? Pero siempre es o las que hicieron lo que tenían que hacer porque lo que tenían que hacer, o las que por ser lo que la sociedad les dijo que fueran, ingenieras exitosas, no fueron madres y también son estigmatizadas. Me parece que esto pues adereza más cosas y más problemas que además yo estoy segura tú has visto, ¿no? Porque trabajas con mujeres de carne y hueso. Y también hasta ahí un poco para que nos sigas enseñando. Sí, híjole, y es que todo lo que mencionan, estoy súper de acuerdo, o sea, no por trabajar con la mujer, por ejemplo, yo que trabajo con ellas, de tú qué necesitas decidir, qué tienes que hacer, quién eres tú, conectarte con la confianza en ti misma y todo esto, no porque yo trabaje de esa manera, ignoro todas esas cosas, ¿no? Todo eso que ustedes dicen totalmente cierto, incluso ahorita antes de entrar estaba preparando una presentación donde encontré la estadística, ¿no? Además de que la mujer gana menos, todavía las mamás ganan menos, 32% menos, y además tienen el problema de tener que estar justificando cuando tienen algún problema familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la estructura no sostiene eso. Algo que a mí me encanta es ver en las empresas, porque también ahorita mencionaste algo, doctora Moni, que estas empresas saben que el construir equipos diversos les va a traer beneficios. Desde mi creencia, o por lo menos desde lo que yo he visto, yo siento que no lo saben lo suficiente. Yo siento que si ellos superan realmente el beneficio que trae tener más mujeres líderes, tener más equipos con mujeres, en lana y en todo lo que los mueve a ellos, ya estaríamos en otro lado. Pero así, inmediatamente. Yo siento que no lo saben. Yo siento que todavía siguen reinando los sesgos inconscientes. En todo, desde la hora de reclutar, desde la hora de liderar un equipo, siguen siendo más hombres los que lideran y no han desaprendido. Apenas empezamos a ver algunos hombres que empiezan a meterse a círculos de hombres, círculos de reflexión, construir nuevas masculinidades, romper toda esa idea de la masculinidad que se tenía y realmente generar una nueva o la que siempre ha sido o la que debió haber sido. Entonces,
yo siento que no saben lo suficiente, para eso estamos visibilizando constantemente y más ahorita en marzo, que por lo menos se abren las puertas a hablarlo más. Esa es la primera. Y segunda, o sea, ahorita, por ejemplo, mientras ustedes hablaban, yo decía, totalmente de acuerdo con todo eso, no está hecho. Incluso yo, ni siquiera, yo estoy pensando, yo como mujer profesionista, yo he decidido no tener hijos porque sé que me pondría en desventaja profesional, porque amo lo que hago y quiero seguir creciendo, que sé que me pondría en desventaja para todo lo demás que yo quiero hacer. Pero ¿cuál es mi deseo? Que mis sobrinas, que tienen ahorita 20 años, ellas puedan decidir ser mamás o no ser mamás, pero que puedan decidir hacer lo que ellas quieran y aún así tener su propia carrera profesional. Aún así, tener su satisfacción, tener todos estos roles, ¿no? Y para eso estamos trabajando. ¿Cómo ven? Ontan. ¿Estás en mudo, Gaby? Sí, sí, es muy satisfactorio poder escucharte, Fabi. La verdad es que de esto se trata, ¿no? Luego ir construyendo nuevos caminos en brechas donde había sido bastante complejo hacerlo y entonces, pues más allá, luego creo que también es de la parte interesante que yo tenía muchísimas ganas de invitarte, que luego nos quedamos mucho en la parte analítica, pero ¿qué estamos creando, no? ¿Qué tipo de estrategias estamos construyendo para que más mujeres lleguen a diferentes puestos? Y pues la verdad es que fue muy satisfactorio poder escucharte, estar aquí un tiempo contigo y ya nada más para cerrar, algo que nos quieras comentar, Fabi. Bueno, primero yo quiero comentar, doctora Moni, Gaby, que me encantan estos cuestionamientos que están haciendo. Creo que estos cuestionamientos nos llevan a todas y a todos los que estemos escuchando a reflexionar más, a pensar qué estamos haciendo desde nuestro lugar, pero también qué estamos dejando de hacer y con quién tenemos que hacer esa otra parte que falta. A mí me encanta, mi Gaby, saber que tú estás viendo todo esto desde afuera, ¿no? A lo mejor yo estoy en las empresas y yo estoy de truth, vamos desarrollando liderazgo con mujeres, trabajando con hombres para que también construyan otras estructuras y suelten las que tenían para que ellos construyan unas nuevas, trabajando con las empresas para que estén avanzando, pero me gusta, por lo menos por lo que las estoy escuchando a ustedes dos, ustedes están observando desde acá. Ok, Fabi está haciendo esto, fulano está haciendo esto, pero nosotras estamos observando qué es realmente lo que está pasando en la estructura completa, si sí se está rompiendo o no. Me encanta que hagan estos cuestionamientos, quisiera que seguirlas escuchando, que me lo sigan haciendo, no dudo que voy a seguirlas contactando para preguntarles, oigan, ¿cómo ven esto? ¿Por dónde ven esto? ¿Por dónde le damos? Porque desde donde yo lo estoy haciendo, yo estoy trabajando con la mujer desde adentro y con los hombres, ¿no? También, desde adentro. Pero alguien más necesita trabajar en las políticas gubernamentales, en las políticas corporativas. Alguien más necesita trabajar en la salud. Alguien más en otro. Y solo así podemos avanzar juntos y juntas hacia donde queremos llegar. Lamentablemente, todavía en la brecha de género, digo, son como, ahorita el número lo tenía por ahí, que son como 130, 135 años para que la brecha de género acabe aquí en México. En la pandemia nos retrasamos 15 años, pero bueno, no podemos bajar las manos, no podemos dejar de cuestionar, de cambiar, de impulsar, de levantar la mano, de levantar la voz para que sigamos avanzando. Entonces les agradezco mucho que lo estén haciendo, que cuestionen, que lo hagan y las invito a todos y a todas que sigamos haciendo cosas juntos para ir cambiando paso a paso este tema. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Si la doctora Mónica igual quiere despedirse o decir algo para cerrar, porque creo que se atravesó por aquí. Mónica quiere que le ayude en la tarea. Cosas que nos pasan a las mujeres y que estoy segura que no le pasa a los hombres. Pues bueno, vamos a cerrar el podcast del día de hoy. Me dio muchísimo gusto poder estar aquí contigo, Fabi, que nos platicaras un poquito más. Y la verdad es que de eso se trata, ¿no? Poder desaprender y aprender todas juntas.
Ya mira, ya regresó la doctora Mónica. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Moni? Pues sí, primero pedir una disculpa por fallas técnicas. La otra es que aprendí mucho, me quedo con la preocupación de las estructuras, pero me parece que siempre es importante, un poco yo lo que he aprendido por mi edad es, eh, como sea, pienso que es importante que las mujeres hablen con mujeres. Siempre tendré mis dudas de si es para revertir los cautiverios o para fomentar los cautiverios, pero de alguna u otra manera quiero pensar y quiero creer que es mejor moverse que quedarse siempre en el mismo lugar, lo que eso signifique. Es porque me agarró Gaby en mi hora de buena onda, pero generalmente no pienso eso, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que pienso que la experiencia que tú tienes de trabajo con las mujeres en un ámbito masculino, porque lo sigue siendo, aunque la política diga que no, es algo que otras mujeres, probablemente como Gaby, ¿no? Que está en el estudio y es joven y de otra generación, les sirva incluso para entender si es posible pensar en mujeres agentes de cambio con la condición de ser mujer, ¿no? Eso es algo que a mí me gustaría decirte, que probablemente, y eso fue un viejo legado del socialismo utópico, ¿no? No es que las estructuras y quienes lideran las estructuras no sepan cómo se juega la igualdad, es que el poder no se comparte, ¿no? Y entonces, si es problemático y peligroso ver mujeres con poder que juegan como hombres, porque desafortunadamente yo hasta la fecha no he visto una líder mujer ser mujer, ¿no? Y que si alguien me pregunta qué es eso de ser mujer en una cultura como México, lo que Gaby platica, ¿no? Si yo voy a mi trabajo no puedo llevar a mis hijos porque van a destruir el espacio. Mi pregunta es, eso para el siglo XIX estaría padre, para el siglo XX también, pero ¿por qué los espacios políticos no están hechos para asumir que las mujeres que entran son mujeres, muchas que tienen familia y tienen hogar, ¿no? Eso. Yo tengo una amiga que trabaja en seguros, en alguna marca famosísima, y cuando se vino la pandemia me decía, todas las que éramos madres nos vinimos para abajo en las ventas de seguros y los solteros se fueron para arriba. Y yo le decía, eso está padre, pero ¿por qué siendo una empresa tiburón de seguros, jamás crearon seguros para madres en el hogar, ¿no? O sea, no es la falta de visión, es que debe ser aterrador para los hombres que las mujeres entiendan que no necesitan aplastar al mundo para triunfar en el mundo. Entonces, probablemente eso para el coaching no neoliberal, tecnocratizado, absurdo del capitalismo, tenga miedo, pero lo cierto es que las mujeres seguimos existiendo con las condiciones en las que se nos enseña a ser mujer y creo que quienes hemos saltado académicamente con un espíritu y un corazón bueno, probablemente lo veamos de otra manera, pero eso no significa desafortunadamente que seamos la mayoría. Y pues gracias por dialogar con nosotros y por mostrarnos un mundo que yo desconozco y ya no sé si me alegra desconocer, pero que siempre celebraré que haya más mujeres visibles porque por lo menos, sin palabras, inspiran a niñas. Y eso siempre me parecerá absolutamente valioso, ¿no? Porque si las mujeres, si las niñas no se ven representadas, difícilmente podrán aspirar a romper un mundo que las violenta por el hecho de ser mujer, ¿no? Y ahí dejaría yo esta triste reflexión. La verdad es que uno siempre se queda con más dudas de las que aprendes. Entonces, siempre nos vamos con algo que aprender y alguna duda en el camino. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Fabi. Fue un gusto tenerte con nosotras. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bye.